Bueno, vamos a comenzar con colecciones torácicas. Vamos a hablar de tres tipos de colecciones torácicas. El líquido pleural sin masa pulmonar asociada, que puede ser en este caso hidrotórax y quilotórax. El líquido pleural con masa pulmonar asociada y el derrame pericárdico. Vamos a comenzar con el hidrotórax, el derrame pleural sin masa pulmonar asociada. Como características del hidrotórax es que el líquido es limpio, seroso, bilateral, siempre, casi siempre simétrico. Puede o no formar parte de hidrops cuando hay líquido en otra u otras cavidades. Por definición, hidrops es cuando hay colección líquida en dos o más cavidades: pericardio, ascitis, pleura, tejido celular subcutáneo. En el hidrotórax siempre hay patología de base. Las características fundamentales del hidrotórax es que es líquido pleural bilateral, casi siempre simétrico o casi simétrico, y siempre hay una patología de base que lo explique, sea solo o asociado a hidrops. Esa patología puede ser aneuploidías, la más común es el síndrome de Turner, otras trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, cardiopatías congénitas, arritmias cardíacas, sobrecarga cardíaca secundaria a shunt arteriovenoso, como los teratomas sacrococcígeos, que son tumores hipervasculares con múltiples shunt arteriovenosos y generación de cortocircuitos circulatorios que sobrecargan al corazón y generan insuficiencia cardíaca. De la misma manera, malformación de la vena de Galeno y hemangioendotelioma hepático. También como causas de hidrotórax, infecciones, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, parvovirus B18, que es una cepa que afecta al ser humano, causas inmunológicas, el hidrops inmune. Entonces, lo que tienen que grabarse de hidrotórax es que es líquido limpio, bilateral, casi siempre simétrico y siempre hay una causa que lo explique, o sea, nunca es transitorio y benigno. O hay una cardiopatía, o hay una arritmia, o hay un cuadro inmunológico, o hay un cuadro infeccioso, o hay una sobrecarga cardíaca secundaria, pero siempre la colección líquida pleural bilateral implica patología de base. El quilotórax es líquido linfático. A diferencia del hidrotórax, es siempre unilateral. Puede tener ecos o ser anecoico. Se debe a anomalía en el drenaje linfático, ya sea por anomalías del conducto torácico o por otras causas, pero generalmente es una anomalía en el drenaje linfático. Y puede o no haber hidros, dependiendo de la extensión de la anomalía del drenaje linfático. El hidrotórax, el 95% nacen sin alteraciones genéticas y sin problemas. Incluso el 15% nace sin el fluido y el resto se reabsorbe postnatalmente. Solo el 5% de los quilotórax se asocian a anomalías. La más común es el síndrome de Turner, después la trisomía 21 y finalmente el síndrome de Noonan. Lo que tienen que grabarse del quilotórax es que es el fluido unilateral, que a diferencia del hidrotórax, el quilotórax en el 95% de los casos no tiene trascendencia, es transitorio, es benigno y se reabsorbe, ya sea en el feto o después de nacer. Solo un 5%, o sea, de cada 100 kilotórax que ustedes vean, 5 van a ser asociados a
síndrome de Turner, que es muy característico porque van a tener que generalmente es una alteración linfática generalizada, que hay linfedema generalizado, hay hidrops, hay también hidrotórax y quilotórax. Entonces, el síndrome de Turner hay asociación de líquido seroso acumulado en cavidades más líquido linfático. Entonces, el Turner es muy característico, la imagen es prácticamente una bolsa de líquido, si me permiten la expresión, que rodea al feto. Entonces, el Turner tienen el linfedema, tienen la citis, tienen el derrame pericárdico, tienen el derrame pleural, tienen líquido en todos lados, más sexo fetal femenino. Entonces, prácticamente pone un sello de un síndrome de Turner. La trisomía 21, que van a tener el líquido típico quilotórax unilateral asociado a marcadores de trisomía 21, a malformaciones cardíacas como la CIB, dilatación ventricular cerebral, dilatación pielocalicial, foco ecogénico cardíaco, todas las retrasos de crecimiento. El síndrome de Noonan con su malformación específica que veremos oportunamente. Entonces yo cuando rastreé estas tres posibilidades, Turner, T21 y Noonan, y descarté estas tres posibilidades, sabiendo que estas tres posibilidades no están y sabiendo que el 95% de los quilotórax son benignos, yo cuando tengo líquido pleural en un feto en un solo lado y no tengo malformaciones asociadas, puedo quedarme tranquilo e informarlo como que generalmente es transitorio, se reabsorbe in útero postnatalmente y carece absolutamente de trascendencia con una certeza estadística y científica valedera. Después tenemos el líquido pleural con masa pulmonar asociada, donde el diagnóstico es fácil, porque el diagnóstico lo hace la asociación. Por ejemplo, la malformación adenomatoide quística puede ser macroquística, donde ustedes ven los quistes grandes, o microquística, donde da una pseudomasa ecogénica, porque ustedes no ven los pequeños quistecitos, sino que la acumulación de muchos quistes chiquititos dan interfaces que generan aumento de la ecogenicidad, porque las interfaces producen reflexiones múltiples del ultrasonido, múltiples ecos de rebote, y las interfaces terminan dando una apariencia en el monitor ecogénica por reflexión de múltiples ecos. Entonces, a pesar de ser una imagen líquida, al ser microquistes predomina la física de la interfase sobre la física del líquido y predomina la imagen ecogénica sobre la imagen anecogénica. Entonces da una pseudomasa sólida que no es sólida, pero parece una masa sólida ecogénica, que puede ser focal, lobar, un pulmón, los dos pulmones, depende de la extensión de la malformación adenomatoide. En ambos casos va a haber derrame pleural uni o bilateral según la topografía y la extensión de la malformación adenomatoide quística. El secuestro pulmonar da una masa pulmonar sólida ecogénica, pero triangular, segmentaria, porque el secuestro afecta un segmento, entonces tiene una topografía definida, establecida, con triángulo con base pleural y vértice iliar, generalmente basal, y esa topografía y esa forma hace el diagnóstico. El secuestro pulmonar puede producir un moderado efecto de masa. La malformación adenomatoide macroquística produce un gran efecto de masa, y la malformación adenomatoide microquística, si es focalizada, que es la que se puede confundir con secuestro, generalmente no produce efecto de masa. Ahora, si afecta a los dos pulmones, expande los dos pulmones, los microquistes, y aplastan al corazón y producen una microcardia. Pero estamos hablando de un cuadro muy típico que no se va a confundir con un secuestro. Estamos hablando de dos pulmones ecogénicos expandidos, grandes, y que el diagnóstico casi único es la malformación adenomatoide microquística bilateral. El diagnóstico que puede producir problemas es cuando la malformación adenomatoide quística es focal y ustedes tienen una zona ecogénica focalizada y no saben si es un secuestro o si es una malformación adenomatoide. Bueno, la malformación adenomatoide no sigue la topografía de un segmento, sino es regional. Entonces, generalmente es una masa focal, afecta una región.
no, en vez de la otra, el secuestro es un triángulo específico, segmentario, con vértice ciliar. El secuestro expande y puede producir algo de efecto de masa, mientras que la microquística, en estos casos focalizados, no produce efecto de masa o muy poco. Y eso ayuda a diferenciar la malformación adenomatoide microquística focal del secuestro pulmonar. Y finalmente la hernia diafragmática, donde el estómago herniado posteriormente a través del foramen de Bogdalek produce un efecto de masa sobre el corazón y además puede producir líquido pleural que puede ser mínimo, pero también al tener efecto de masa, siempre que hablemos de efecto de masa pueden desplazar al corazón. Entonces hay que tener en cuenta que además del derrame pleural que per se primariamente puede producir la hernia diafragmática, la malformación adenomatoide quística y el secuestro, también al comprimir el corazón, comprimir el pedículo vascular y desplazarlo, pueden producir insuficiencia cardíaca congestiva y pueden producir hidrops. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque es distinto el tener un pequeño efecto de masa sin llegar a insuficiencia cardíaca congestiva con un pequeño derrame pleural asociado a tener la causa con un gran efecto de masa y con hidrops asociado por insuficiencia cardíaca congestiva. Toda esta semiología ustedes la tienen que hacer. Finalmente, el derrame pericárdico, que se considera derrame cuando el líquido pericárdico supera los 2 milímetros de espesor. Esto hay que tenerlo presente porque la presencia de un pequeño derrame pericárdico es considerado fisiológico, o sea, hasta 2 milímetros. Cuando supera los 2 milímetros es cuando hablamos de verdadero derrame pericárdico. No obstante, si no se asocia a otra anomalía, pasa lo mismo que con el quilotórax. Generalmente es transitorio, desaparece espontáneamente y hay que tranquilizar al paciente. Fíjense que tenemos dos cuadros que generalmente son transitorios. Los derrames pleurales unilaterales porque son quilotórax y en el 95% de los casos son transitorios, benignos y reabsorben. Y los derrames pericárdicos aislados que aunque superen los 2 milímetros, o sea, son derrames verdaderos, pero si son aislados, generalmente carecen de trascendencia. No obstante, siempre hay que buscar, no siempre son aislados, hay que buscar las causas. En el caso del quilotórax hablamos de Turner, T21 y Noonan. En el caso del derrame pericárdico, buscar cardiopatías, arritmias cardíacas, masas cardíacas, infecciones y asociación con fluido en otra cavidad, porque si yo ya veo que tiene derrame pericárdico y pleural, derrame pericárdico y ascitis, ya no lo catalogo de un derrame pericárdico, sino de un hidrops, y ya paso a tener las causas que hablamos en hidrotórax, o sea, inmune, no inmune, ya sea infecciones, yunque arteriovenoso, arritmia, cardiopatía, todas las causas que hablamos en hidrotórax, ya sean inmunológica o no inmunológica. Pero eso es cuando hay asociado a otra cavidad con líquido. Cuando está focalizado el derrame pericárdico, me aboco a corazón. Y si en corazón no encontré nada, me aboco a decir es un derrame aislado, que no está asociado a otro líquido en cavidad, por lo cual no lo puedo catalogar de hidro, por lo cual descarto todas las causas de hidro que nombré en el primer diapositivo. Y después, como yo estudié corazón, hice una ecocardiografía y no le encontré anomalía, descarto las cardiopatías, las arritmias, las masas cardíacas, entonces me quedo con el derrame pericárdico aislado, solo, único y que generalmente carece de trascendencia. Ejemplos. Bueno, en la imagen superior a su izquierda ustedes ven un hidrops, donde hay derrame pleural y ascitis. Entonces ya acá hay que ver todas las causas de hidrops. En la diapositiva superior y a la derecha solo tienen el derrame pleural y no tienen ascitis. El estómago está en su lugar, o sea, es un derrame pleural no asociado a masa pulmonar. Si fuera unilateral, como en este caso, que es unilateral, generalmente es un quilotórax y carece de trascendencia. Por supuesto, yo voy a buscar signos o estigmas de Turner, T21 y Noonan, pero en general tengo un 95% de que este derrame pleural aislado carezca de trascendencia. Ahora, si ya fuera bilateral, aunque sea solo pleural y no hidrops, yo tengo que buscar todas las causas de hidrops porque el derrame pleural bilateral, el hidrotórax, siempre que es bilateral,
el hidrotórax siempre bilateral siempre tiene una patología subyacente distinto al quilotórax que siempre es unilateral y que en el 95% no hay patología subyacente y que descartando ese pequeño porcentaje del 5% que casi todo lo ocupa el Turner, prácticamente descarté todo. Y después abajo tienen un derrame pericárdico, que no hay cardiopatías congénitas, que excede los 2 milímetros, un derrame pericárdico, pero ustedes ven el corte de 4 cámaras normal, no hay cardiopatía congénita, y aunque sea un derrame pericárdico verdadero, porque yo no tengo menos de 2 milímetros, supera los 2 milímetros, al superar los 2 milímetros, o sea, hasta 2 milímetros es fisiológico, incluido 2 milímetros, supera los 2 milímetros, es derrame pericárdico, pero como no hay nada asociado, prácticamente tengo asegurado de que va a ser transitorio y va a reabsorber, y cuando hago un seguimiento muy posiblemente en la próxima ecografía ya no tenga nada, y lo tienen que tener en claro porque ustedes encuentran el derrame pericárdico, están obligados a hacer una ecocardiografía, están obligados a decir que el corazón es normal, están obligados a buscar decir no es un hidros, es un derrame pericárdico no asociado a otro fluido. Entonces yo le descarto la cardiopatía y chao, me quedé tranquilo de que acá no hay nada que me pueda alterar al feto. Acá es distinto. Acá yo tengo un derrame pericárdico con una cardiopatía. Ya no tengo el corte de 4 cámaras normal. Tengo una asimetría importante en los ventrículos, con un gran ventrículo derecho, un pequeño ventrículo izquierdo. Tengo el derrame pericárdico y también tengo derrame pleural, obviamente por la insuficiencia cardíaca. Acá me cambió el pronóstico. Yo podría tener derrame pericárdico solo y tener la cardiopatía congénita. O podría tener el derrame pericárdico asociado al derrame pleural porque ya la cardiopatía congénita generó insuficiencia cardíaca e hidros. Acá tengo una translucencia nucal engrosada y septada típica del síndrome de Turner, y como les dije, el síndrome de Turner hay un quilotórax que puede ser, que siempre es unilateral, pero que además el Turner, además del quilotórax, además del drenaje linfático, se asocia a hidrotórax. Entonces tiene la acumulación en algunas zonas de líquido seroso, en otras zonas de líquido linfático. En definitiva, el Turner, como les dije la expresión, lo que más resume un Turner es una bolsa de líquido no amniótico que rodea, encubre al feto, porque tienen gran edema subcutáneo, gran translucencia nucal septada por sacos linfáticos dilatados, gran derrame pericárdico, pleural, ascitis. Entonces tienen líquido en todos lados, muy típico el Turner, más el sexo fetal femenino que certifica este síndrome. Por supuesto tienen el engrosamiento nucal septado, tienen, fíjense, en un corte torácico a su izquierda el edema subcutáneo y en un corte abdominal el gran edema subcutáneo. Bien, y después tenemos las que se asocian a patología focal. Por ejemplo, este caso es un ejemplo de la malformación adenomatoide quística, que hace una particularidad. Tiene los quistes pulmonares, macroquística, al producir gran efecto de masa, comprime al corazón, desplazado, comprimido hacia adelante, desplazado el corazón, el pedículo vascular comprimido, entonces ya tienen edema subcutáneo e hidrotórax, o sea, ya es un hidro, por la insuficiencia cardíaca generada. Por eso que hice la salvedad que cuando es masa pulmonar el diagnóstico es fácil, porque ustedes ven la malformación adenomatoide macroquística o microquística, ven la hernia diafragmática o ven el secuestro, que son las 3 causas de masas pulmonares que se asocian a derrame. Pero ¿qué pasa? La implicancia de una u otra depende del grado de afección de efecto de masa, y las que más efecto de masa producen son la malformación macroquística y la hernia diafragmática, menos el secuestro y mucho menos o casi nula la microquística, excepto que sea muy extendida. Otra macroquística también, el pulmón reemplazado por grandes quistes, gran efecto de masa, compresión del corazón, compresión del pedículo vascular y ascitis rodeando el hígado. Otro ejemplo, y acá tenemos las masas más importantes. El secuestro pulmonar típico, una masa ecogénica
triangular con vértice hacia el ilio, base hacia la pleura, topografía segmentaria, generalmente basal, moderado efecto de masa sobre corazón. Adenomatoide microquística también es una ecogénica, pero es una pseudomasa. Entonces produce poco o nulo efecto de masa sobre corazón. Puede tener topografía segmentaria por casualidad, pero en general no es triangular, no es estrictamente segmentaria, es regional, que es distinto, puede afectar 2, 3 segmentos contiguos, un segmento más que otro, pero focal más que segmentaria sería el término correcto. Entonces la adenomatoide microquística no tiene una forma triangular perfecta, exacta, no tiene topografía segmentaria exacta y cuando es focal generalmente no produce efecto de masa. La macroquística, que sí tiene quistes grandes, produce efecto de masa y puede producir hidrops. Y finalmente la hernia diafragmática, acá vemos el estómago típico posterior, porque es mucho más común la hernia de Bogdalek posterior que la de Morgagni anterior, con desplazamiento del corazón y efecto de masa. Entonces podemos tener derrame pleural asociado, pero también podemos tener la presencia de hidro por la compresión cardíaca y vascular. Acá tenemos el líquido en un solo lado, es un quilotórax aislado, no tiene edemas, no tiene hueso nasal ausente, no tiene malformaciones, no tiene marcadores genéticos de T21. Entonces, al ser unilateral, aislado, sin hidrops, es un quilotórax sin asociación de marcadores genéticos. El 95% sabemos de los quilotórax son benignos. Este paciente se sigue al feto, se reabsorbe in útero en un 15% o bien se reabsorbe postnatalmente, pero no hay que alterar a la mamá. Hay que explicar las causas. En resumen, el hidrotórax es bilateral, el líquido es limpio y seroso. Se asocia. Bueno, por un lado tenemos el inmune, que no lo he considerado acá porque generalmente de un hidrops, no un hidrotórax aislado, o bien el no inmune, que son las cardiopatías congénitas, arritmias, yunque arteriovenoso, porteratoma sacrococcígeo, malformación de la vena de Galeno, hemangio endotelioma hepático, infecciones, síndrome de Turner, trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. Y el hidrotórax con masa pulmonar asociada, que puede ser hernia diafragmática, generalmente estómago y es posterior, la hernia de Bogdalek, malformación adenomatoide quística, que puede ser una imagen focal ecogénica si es microquística, con nulo o poco efecto de masa, o quística visible, que es si es macroquística con gran efecto de masa. Y el secuestro pulmonar, una imagen ecogénica triangular, con topografía definida, segmentaria, generalmente basal, que puede provocar efecto de masa. Como ven, el hidrotórax, ya sea por secuestro, por malformación adenomatoide quística, por hernia diafragmática, por causas cardíacas, infecciosas, genéticas o por causas inmunológicas, generalmente asociadas a hidrops, siempre es bilateral, siempre hay patología de base, nunca es benigno. Distinto al quilotórax, líquido limpio con ecos, unilateral. Con hidrops u otras malformaciones hay que pensar en las tres típicas, Turner, trisomía 21 y Noonan. Si yo descarto las malformaciones que se asocian a la T21 y al Noonan, si yo descarto el hidrops, que siempre se asocia al Turner, un feto envuelto en líquido que no es amniótico, y me quedo con que es como el feto que vimos, un derrame unilateral, sin edema subcutáneo, sin marcadores genéticos, con todo normal, ese quilotórax es benigno. Es decir, es transitorio. Que reabsorba o no in útero es otra cosa, pero generalmente el feto nace genéticamente sano, sin malformación y sin problemas. Y el derrame pericárdico, siempre para hablar de derrame, el espesor líquido debe ser más de 2 milímetros. Si es aislado, generalmente carece de trascendencia, pero nos obliga a buscar cardiopatía, arritmias o tumor cardíaco. Descartado esto con un ecocardiograma, nos quedamos que no tiene trascendencia.
con otros derrames igual que la causa de hidrotórax. O sea, pasamos al capítulo de hidrops, inmune y no inmune. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado con fluidos torácicos.